Gracias a estos santos los delfines demuestran su estado anímico. Y también pueden nadar de muchas maneras diferentes gracias a su cuerpo hidrodinámico. La esperanza de vida del delfín lunar llega hasta los 45 años. Tuvo y son animales muy jóvenes y les encanta jugar. Además, los delfines pueden comunicarse bajo el agua gracias a un sistema de sonar. Ellos se sincronizan para, por ejemplo, capturar a sus presas. En este caso, se van a sincronizar para saltar por encima de esta cuerda. Y todo ello gracias a la comunicación. Así que, atención. Me parece que me ha quedado demostradísimo que estos dos animales, los delfines, pueden sincronizarse. Ellos lo utilizan mucho, por ejemplo, en el momento de capturar a los peces, trabajan en equipo. Pero ¿cómo pueden hacerlo? Tienen dos maneras de comunicarse. La primera, mediante sonidos que emiten a través de su nariz. Eso sí, antes de todo, vamos a recoger esta cuerda para seguir aprendiendo. Gracias, Tomás. Así que os pedimos a todos vosotros que hagáis un poquito de silencio. Vamos a escuchar la voz de Tumay. Los delfines no tienen cuerdas vocales, es por eso que emiten estos sonidos a través de su nariz. Fijaros, silencio. Perfecto. A esto se le denomina la comunicación verbal y cada delfín tiene un sonido diferente. Salen a
través de su nariz y el espiráculo. Además, también existe la comunicación corporal. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, como nosotros, mediante gestos nos podemos comunicar, los delfines también. Ellos dan golpes fuertes con la cola o saltos de diversos tipos. De esta manera pueden decirse muchas cosas. Además, ellos son grandes cazadores y utilizan un sistema de sonar muy parecido al de los barcos o los submarinos. Emiten ondas sonoras a través de su velor. Suenan así. Estas ondas sonoras, cuando rebotan, vuelven y a través del maxilar inferior son dirigidas al cerebro. De hecho, los delfines pueden hacerse una imagen virtual de lo que tienen delante sin utilizar su vista. Y gracias a su cuello tan flexible, pueden dirigir de derecha a izquierda o de arriba a abajo. Perfecto. Además, los delfines son grandes cazadores. Se han inventado muchísimas técnicas para capturar a los peces tan escurridizos. Por ejemplo, una colonia de delfines que vive en Carolina del Sur hacen esto. Salen fuera del agua a capturar a los peces que han quedado embarrancados. Aunque la orca del delfín más grande de todos los océanos aturde a las presas con la fuerza de su cola. Aunque ¿qué pasaría, por ejemplo, si los peces se escondieran debajo de los corales? Lo que harían los delfines, por ejemplo, es escupir agua a presión para asustarlos y que salieran. Así que hemos enseñado a Woody a que nos enseñe cómo lo harían. Fijaros. Y si aún nos queda alguna duda, podemos enseñar también que los delfines tienen grandes reflejos y pueden capturar a los peces incluso cuando saltan. Y ahora sí, después de aprender tantas cosas sobre estos animales, nos gustaría pediros un minuto de atención y de silencio, por favor. Y es que pensar que miles de delfines y tortugas marinas mueren cada año en nuestros mares debido a la contaminación que todos provocamos. La gran cantidad de residuos que generamos contaminan nuestros mares. ¿Y cómo podemos ayudar? Por ejemplo, no tirando nada al suelo. Pensar que todo lo que va al suelo acaba en el mar. Y delfines como tu manicuri se lo pueden tragar y morir por asfixia. Esto es lo que está pasando en nuestros mares cada día. Así que por favor ayudarnos, reciclando y utilizando las papeleras. Seguro que así podremos ayudarlos a ellos. En nombre de tu manicuri os damos a todos las gracias.